La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mire, sigo viendo y mirá, digo, mire y mirá, porque hablamos para no ofender a nadie, de la manera más cercana, pero también de la manera más respetuosa. Cuando digo mire es porque es respetuosa. Cuando digo mirá es porque es afectiva, cercana. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Yo en este año he hablado con personas diciéndole la verdad y me he concentrado por el Espíritu Santo en que la palabra que hable sea verdad, aunque duela. Porque la verdad muchas veces duele y mucho, ¿sí o no? Lo hemos hablado, ¿no? La verdad muchas veces duele y mucho, pero cuando es verdad, duele como el dolor de una vacuna. Porque se supone que una vacuna es ¿para qué? Para bien, ¿no? Es para inocular el virus. Bueno, la verdad inocula el virus de la mentira. Pero no es esa, la verdad de Dios no es esa verdad que, bueno, vamos a ver si prende o no prende. Cuando éramos chicos, íbamos al médico, nos aplicaban la inyección, la vacuna, y me causa gracia porque refiero a lo que decía el pastor Fabián Liendo, no le voy a arrebar la expresión. Dice, la mamá lo llevaba al médico, y cuando lo llevaba al médico, el médico aparecía con una jeringa y una aguja. Y ya él se resistía y se ponía muy mal y decía, pero mamá me trae acá. Lo peor no era cuando le aplicaban la inyección, que le dolía y lo hacía llorar. Lo peor era cuando veía que la mamá le pagaba al médico. Y decía, mamá me trajo acá. Encima le paga el que me hace sufrir. Porque esa es la mentalidad de el que todavía es inmaduro, ¿no? Y así le pasa a los que viven en el sistema llamado mundo. Lo primero que dicen es, no me digas la verdad, decime mentira, porque la verdad a veces duele. Entonces decime mentira. Y si me lo decís, decímelo de tal manera que yo no me dé cuenta que es una verdad. Y yo me río porque el mundo vive así, vive en el engaño y la mentira. Los sistemas que operan en este mundo son todos de mentira y de engaño. Estos ámbitos son gloriosos. Decía que está delante, que está atrás, has venido a oír la verdad. Aunque cueste, aunque te moleste. ¿Hay alguien conectado hoy? ¿A los que están conectados? Porque no tengo respuesta. Sí, también. Y cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, no digo a la Biblia, digo a la palabra de Dios, porque en la Biblia está la palabra de Dios, pero también están las palabras de los hombres, la palabra del diablo, ¿o no? En la Biblia tenés todo tipo de palabras, y si no sabés cómo leerla, porque la única manera de leerla es guiados e iluminados por el Espíritu Santo, podés terminar en cualquier lado.
Así dice la palabra de Dios también. Dice que Satanás cree en la palabra de Dios y los demonios creen y tiemblan. Porque hasta saben diferenciar cuándo es mentira de hombres, porque el promotor de la mentira es él, y cuándo es verdad de Dios, porque muy rápido se da cuenta, porque en él habita la mentira, entonces la verdad sale muy claramente. Ahora, no tenemos que conocer todas las mentiras para conocer la verdad, solo tenemos que conocer la verdad para identificar la mentira. Y por eso Dios nos dice la verdad sin anestesia, porque Dios lo que quiere es librarnos del engaño, la mentira y el error. Entonces hemos hablado este año de tanta palabra. Yo me gozo de haber recibido tanta palabra por aquellos que han predicado. Y cuando la palabra que yo mismo he predicado, me gozo también porque no es palabra que yo no haya recibido primero. Yo este año he visto a personas a las cuales les he dicho la verdad sin ningún tipo de manipulación. Claro, y como a uno lo ven así buenazo, ¿viste? Creen que lo que uno les está diciendo puede ser cambiado. Hay alguien que me escribe desde hace unos cuantos días, por no decir un mes o un poquito menos, y me sigue preguntando lo que yo ya le dije, repetidas y reiteradas veces desde el comienzo. Esto es así. Ahora, mirá qué vas a hacer porque esto es así. Mirá qué vas a hacer porque esto es así. ¿Qué decidís? No, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Perfecto, sí. Voy hasta el final con esto. Y yo ya cuando me lo decía, dentro mío y en mi espíritu tenía una mala espina. ¿Vio cuando uno dice una mala espina? ¿Escuchaban esa expresión? Pero como a mí me gobierna primero la mente, ¿se acuerda? ¿Qué mente nos gobierna? O la mente del primer Adán, aquel que produjo y trajo una crisis universal e introdujo el pecado en el mundo y produjo efectos colaterales sobre la creación. Por eso la creación gime a una y está con dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Los efectos colaterales del pecado, eso dice Romanos 8, los efectos colaterales del pecado han producido una gran crisis a todos los niveles. A nivel biológico, es decir, el hombre no fue pensado por Dios para morir, para deteriorarse. El hombre fue pensado por Dios para vivir en el estuche en que fue creado eternamente. Pero dice ya que la muerte entró en el hombre, ¿sí?, por el primer Adán, y luego pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ahí viene otra expresión que hemos hablado, que el apóstol Juan Balistrini mencionó mucho tiempo, y es exculpar a Dios, ¿no? Porque lo primero que cuando oímos ese texto, yo el primero cuando comencé a leer la Biblia, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Pero me encantó esta semana leer algo que decía Billy Graham. ¿Cuántos han oído el nombre Billy Graham? Un hombre que ya el Señor recogió a su presencia, pero que fue un hombre de Dios, que predicó la palabra de Dios fielmente desde que comenzó a predicarla sin tener intachable, sin tener nada que reprocharle. Y que aún entraba al Senado de los Estados Unidos y era la voz de Dios para muchos presidentes, para muchos senadores, es decir, la voz de Dios para una nación.
junto a otros hombres de Dios, por supuesto, pero él tenía acceso permanente. Cuando en la Casa Blanca o en el Congreso se hablaba, va a venir Billy Graham, todos se ponían de pie y decían, vamos a recibirlo porque vamos a oír palabra de Dios. Y él decía así, en base a esa expresión, él decía así, dice, yo no estuve con Adán cuando pecó y fue destituido, separado de la gloria de Dios. Pero dijo así acto seguido, pero tampoco estuve en la cruz del Calvario siendo crucificado con Cristo. Y sin embargo también disfruto de la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Ve? Dios se hace cargo de todo. Aún se hace cargo de aquello que no se debería haber hecho cargo, porque el problema fue de Adán y de Eva. Dios podría haber creado a otro hombre y a otra mujer a su imagen y semejanza y desechar y matar, no sacarlo del Edén, matarlo, consumirlo y destruirlo. Pero Dios nunca va a consumir, matar y destruir lo que Él creó. Solo los monstruos que se crean solos se destruyen. Por eso es que Dios, a pesar del hombre, se hizo cargo y entonces no hizo absolutamente nada con Adán y Eva más que decirle, fuera del Edén. Ahora la mujer dará a luz con dolores de parto, el hombre trabajará y se ganará el pan con el sudor de su frente, la tierra le producirá espinos y cardos, así que van a tener que trabajarla bastante para tener fruto de la tierra. Los efectos colaterales del pecado, ¿eh? Pero también, entonces, Dios ya venía anunciando que había alguien que iba a aparecer en la escena humana, que era el hombre que no pudo ser. El hombre que Dios había pensado era Adán y Eva, como uno solo. Pero como esto no fue porque la impericia del hombre y el pecado lo separó de la gloria de Dios y de todo lo que eso significa, entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios hecho hombre. Lo que la semana que viene muchos van a, bueno, no van a ni a recordar. Esta semana, claro, comenzó hoy la semana. La semana, algunos dicen, en el calendario sí, en realidad es el calendario gregoriano. ¿Saben qué? Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre de pecado, dice la Escritura. Si me buscas ese texto, por favor, porque me lo da el Espíritu ahora y yo sé que tiene un contenido valiosísimo. Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre de pecado. En semejanza de hombre de pecado. ¿Recuerdan? Hablamos, no sé si el miércoles o el domingo, perdónenme, pero ya, que el Adán, ¿sí? Adán fue creado y Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero que pronto la cosa se desvirtúa porque cuando el hombre es echado fuera del Edén, entonces tiene un hijo que se llama Set, con T, y que ya no dice la Escritura que fue a imagen y semejanza de Dios. Y fue Set, y nació Set a imagen y semejanza de Adán. Es decir, tenía ya la marca del primer Adán. Es decir, quiere decir allí a semejanza de pecado. Por eso dice que el pecado entró en el mundo por un hombre
Adán y luego pasó a todos los hombres, pero aclara el escritor ahí, dice, por cuanto todos pecaron. Y dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, luego pasó a todos los hombres, por todos pecaron, y que el hombre es separado de la gloria de Dios por ese pecado. Pero Cristo vino para que ya no estemos más separados de Dios, sino unidos a Él en esa misma semejanza que Dios pensó al principio. Por lo tanto, usted y yo, y no solo individualmente, pero mucho más corporativamente, como cuerpo, tenemos que vivir a semejanza del postrer Adán. Y vivimos en él porque Dios ve a su Hijo Jesucristo, aquel que vino en semejanza de pecado, en semejanza de hombre de pecado. ¿Por qué? Porque se hizo hombre, tomó forma humana. Y el hecho de tomar forma humana ya lo colocaba en esta tierra en semejanza de hombre de pecado. Por eso dice que por lo que padeció aprendió la obediencia, porque estuvo en la tierra y tuvo que padecer un montón de cosas. Dios, hecho hombre, vino a la tierra para identificarse con tu miseria y mi miseria. ¿Cuál era tu miseria y mi miseria? Estar separados de Dios. Porque no hay nada más miserable que estar separados de Dios. Y estar separados de Dios no es no ir a una iglesia. Estar separados de Dios no es ser parte de una religión. Estar separados de Dios no es nada de eso. Estar separados de Dios es una condición natural del hombre, de todos los seres humanos que nacen de papá y mamá, y que por haber nacido de la primer simiente, Adán, entonces están caracterizados y signados por los efectos colaterales del pecado. Es decir, entropía en todos los aspectos. El hombre exterior se va desgastando. Ayer mi tía me decía, ¿dónde está Emiliano? Belkis. Me decía, yo quiero vivir muchos años. Quiero vivir más. Tía, para eso tenés que agradecerle a Cristo que te invita a vivir en Él, porque tu vida, mi vida y la vida de todos aquellos que creemos en Cristo es eterna. No tiene que ver con este estuche. Es eterna. Pero mi mente no da, ¿no? Entonces vos todos los días levantate y decirle al Señor, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Tú me guiarás aún más allá de la muerte. Y con mi tía Elda hemos tenido muchas veces muchas situaciones, ¿no? Pero esta vez me dijo, ¿pero cómo puedo hacer eso? Mi mente, a ver, ¿qué tengo que decir? Decímelo de nuevo. Eso me indicó que estaba oyendo. Y se lo hice repetir. No, se lo dije y ella lo empezó a repetir. Todo el tiempo. Amados, no importa lo que hayamos vivido en la vida, llega un momento donde todo ser humano se da cuenta que ya esa omnipotencia humana, esa fuerza del hombre, ese, no, yo trabajo y yo si no trabajo no tengo sostén, así que qué Dios ni Dios, yo, y todo pasa por mí. No, llega un momento de la vida donde todos nos encontraremos en el momento más sensible, donde nos daremos cuenta que eso fue puro efecto colateral del pecado, pura mentalidad del primer Adán. Pura imagen y semejanza de Adán. Pero la imagen y semejanza de Cristo es la de Jesús. Padre, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también la expresión de los ángeles, ¿no? Bienaventurado. ¿Qué más? Buena voluntad para con los hombres. Cuando Jesús llegó a la tierra y tomó forma humana, los ángeles dijeron,
buena voluntad para con los hombres. Así que aunque la gente festeje Navidad y no tenga ni idea, ni una pepa de idea de lo que significa la Navidad, Navidad es Cristo, y por más que no nació en la fecha esta, no importa, vamos a dejarlo ahí para no entrar en discusiones dogmáticas ni religiosas. De todas maneras, nació, tomó forma humana. ¿Amén? Solo que tenemos que decir la verdad. No nos vamos a creer digamos, toda la ficticia, el ficticio mensaje consumista de todas estas fiestas. Que estas Navidades no sean para tu vida un consumismo vertiginoso. Sí, que comamos y bebamos y demos gracias a Dios, está bien, no hay problema, en su justa medida. Pero que sobre todas las cosas disfrutemos de la común unión con Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació un día, sí, que un día nació, creció, y dice que crecía en gracia y en sabiduría para con Dios. Era su Padre, y Jesús en la tierra era su Hijo. ¿Era Dios? Sí, o sea que era igual que el Padre, pero de todas maneras no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se sujetó a la voz del Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego morir en la cruz, fue sepultado, sí, pero resucitó. Y ese pero resucitó no deja a un lado la importancia de la cruz, al contrario, exalta el hecho de que Él haya pagado el precio del rescate de nuestro pecado. Porque si en Adán todos mueren, en Cristo todos vivimos. ¿Por qué? Porque es clara la Escritura que Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser uno con Dios. Y somos uno con Dios en Cristo, el Hijo. Por eso la muerte no lo podía retener, porque Él venció la muerte y el que tenía el imperio de la muerte. Él, y solo Él, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que si la paga del pecado es muerte, es decir, separación nuestra de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acá tenemos que decir, el que recibe el regalo recibe la vida. El que no recibe el regalo no recibió la vida. Duele, que de los que pasaron y no lo recibieron y siento culpa. No, ahí tenemos que hacer caso a la predicación de la pastora. Dejar la nostalgia y el recuerdo del pasado, porque cada uno dará a Dios razón de sí. Acá no es cuestión de que yo redimo a nadie, porque si no me transformo en redentor de la vida de las personas. Hay un solo redentor, Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué mensaje! No, un mensaje de Navidad, es impopular. Lo lamento, la verdad sin anestesia. Esta es una vacuna que inocula del pecado. Y nos inocula, ¿saben de qué? De todos aquellos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Porque lo único que vale acá es llevar cautivo, como hemos cantado, todo pensamiento en obediencia a Cristo. Y cuando llegamos todo pensamiento en obediencia a Cristo, no importa lo que dice el ser humano, no importa lo que dice la filosofía, no importa lo que dice la religión, no importa lo que diga un gobernante, no importa lo que diga nadie, ni mi papá ni mi mamá. Lo que importa es lo que dice Dios. Lo único que importa es lo que dice Dios. Porque cuando yo creo lo que dice Dios, vivo en paz con Dios y con los hombres. Si no, estoy todo el tiempo peleándome con Dios. Y estoy buscando explicaciones a cosas inexplicables. Por eso es como decía al principio, esto nos llevaría a exculpar a Dios. Y si hay tiempo voy a tocar un poquito en repaso, pero también en avance de lo que significa exculpar a Dios. Así que, ¿qué dice el texto, Pastora Mónica? Porque Cristo vino en semejanza de hombre de pecado.
A ver. No, léelo, por favor. Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. ¡Aleluya! ¡Aplauda al Señor! ¡Oh! La ley era débil porque la ley decía exactamente que todos los hombres no alcanzábamos la medida de Dios. Acá no es la comparación de hombres con hombres, acá la comparación del hombre con Dios. No alcanzan la medida, no llegan. Porque lo que era imposible para la ley, que decía, no matarás, no cometerás adulterio, no, pero era mucha, esa era la base de la ley. Es decir, ponerte a cumplir la ley religiosamente es una de las cosas más desgastantes que existen. ¿O no? ¿Cuánto intentaron cumplir la ley? A ver, antes de conocer a Cristo. Cumplir la ley, es decir, ¿cuánto intentaron? ¿Cuánto dijeron, voy a cumplir esto? No, tengo que hacer esto. No, tengo que hacer esto otro. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto otro. No tengo que... ¿Cuántos fueron perseguidos por eso? Levánteme la mano y manténgala, por favor. ¿Sabe qué? Yo viví en una agonía permanente durante muchos años y acusado por mi conciencia encima, es decir, viví miserablemente toda vez que quise cumplir, déjamelo por favor el texto, toda vez que quise cumplir la ley por mis propias fuerzas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Ves cómo uno cuando obedece al Espíritu? ¿Qué texto? ¿Qué texto me dio el Espíritu? Era débil por la carne. La carne es la memoria del primer Adán. ¿Se acuerdan que dijimos? En esta vida y en este mundo, todo lo natural nos muestra que todo lo creado tiene memoria. La creación tiene memoria. Si vamos a la parte tecnológica, los resortes tienen memoria. Uno lo estira, dije el miércoles, lo suelta, ¿y a dónde vuelve? A su posición original. Vuelve porque tiene una memoria, fue creado así. Si no, no es resorte. Cumple una función. Los teléfonos tienen memoria. 2 memorias. Las computadoras tienen memoria. 2 memorias. Por lo menos. Todo tiene memoria. Tu cuerpo tiene memoria. Yo a veces me asombro las cosas que puedo hacer físicamente a mis 65 años y digo, claro, bueno, lo que pasa es que mi cuerpo tiene memoria. Yo practiqué 10 años de atletismo bastante fuerte. Tiene memoria, el cuerpo tiene memoria. No me cuesta hacer ejercicio, no tengo fatiga cuando hago ejercicio. Tiene memoria, mi cuerpo tiene memoria. Todo tiene memoria. Pues quiero decirte algo. En tu vida operan 2 memorias. La memoria del primer Adán, y si es que Cristo es quien te habita, entonces te habita la memoria del postrer Adán. Gloria a Dios. La cual nos libra de la debilidad de la carne. Por eso Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque Jesús caminó en la tierra pero sin pecado. Por eso el diablo no tenía de dónde acusarlo. Jamás iba a poder lograr algún cometido con la tentación que trajo a su vida. Por eso Jesús respondió, aún en medio de un cuerpo que estaba habitando a semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? Porque podríamos decir que ese fue el tiempo cuando Dios tuvo hambre, cuando Dios tuvo sed, cuando Dios tuvo la oportunidad también de aniquilar por medio del mandato a los ángeles aquellos que venían a apresarle. Pedro, ¿qué estás haciendo?
Pedro, ¿cómo vas a salir a defenderme con una espada y cortarle la oreja al siervo romano? Pedro, ¿qué estás haciendo? Pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. No te dije, y no sabes, no me has visto, si yo le pidiera a mi padre 12 legiones de ángeles, vendrían a socorrerme. Así que el Señor tuvo que retener el poder que radicaba en él. Un siervo romano, viniendo a pedir ayuda para su siervo, le dijo, yo soy hombre en autoridad, no vengas a mi casa, soy indigno. No se olviden que era un siervo romano, un general romano, sabía lo que era autoridad. Dice, solo di la palabra y mi siervo sanará. Estaban a kilómetros de donde estaba el siervo. El Señor lo miró y le dijo, cuán grande es tu fe. Así que el Señor dijo, sea sano. Y fue sano. No necesitaba ni tocarlo. Ese era el poder que habitaba al postrer Adán, al Hijo de Dios, al que vino en semejanza de carne, de pecado, pero que no había pecado en él. No había engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, yo no voy a juzgar nada por mí mismo, mi Padre me envió y yo voy a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es un tema horizontal ni humano, este es un tema vertical, tiene que ver con Dios y su trono. Todo lo que sale del trono, todo se cumple en su tiempo. Y Jesús tuvo que esperar el tiempo y padecer, y por lo que padeció aprendió obediencia. Por eso es que fue enviado en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, porque no solo fue enviado a semejanza de carne de pecado en un estuche, nació de una virgen y se hizo hombre, sino que vivió todos los procesos como hombre, como ser humano. Y viviendo todos los procesos, lo vivió y los padeció. Imagínense a Dios en esta tierra, un sistema degradado por el pecado. Porque uno dice, no, bueno, los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? No, el hombre, desde que está en la tierra y ocurrió la desgracia de haber sido echado del Edén por culpa del hombre, no de Dios, el hombre siempre es el mismo miserable ser. Leíamos en las Escrituras, ¿no? En Sodoma y Gomorra lo que ocurrió, la multiplicación del pecado y la maldad en expresiones homosexuales, pidiendo que saque Lot a los ángeles de la casa que lo habían visitado para tener sexo con ellos. Pero también pasa el tiempo y ocurre lo mismo cuando estamos leyendo el libro de los Jueces, donde a este hombre, un hombre levita que era un sacerdote, que es acogido por otra casa y otro hombre que tenía una buena actitud, vienen los hombres de la ciudad y le dicen, sácanos a este hombre para que tengamos sexo con él. Es decir, los hombres de la ciudad querían prostituir a este hombre y tener sexo con él. Tal como en el caso, qué similitudes, ¿no? Muestra en medio de los tiempos el mismo salvajismo de un sistema perverso que sigue exactamente igual. ¿Dónde está Loan? ¿Dónde está Loan? ¿Dónde están millones de niños? Millones de niños, ¿dónde están? Objeto de la trata. El hombre sigue siendo igual, ¿para qué? Y después vemos, ¿no es cierto? Es todo el mundo, ¿no? Pero mayormente, hay que decirlo, los lugares donde se consume. No lo voy a decir porque si no van a decir que soy racista. Niños. Y esto no me causa depresión, no, afirma más mi fe en Cristo. Esto no me causa, me lleva a hablar más de Jesucristo y de la libertad que tenemos en Él para hacer libre al ser humano, hombre y mujer, de la perversión que hay dentro de su vida. No me deprime, al contrario, aplauda al Rey, me lleva a alabar a Dios, porque Él fue y vino en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, en la cruz. Él cargó nuestro pecado y se llevó la maldad y quitó la iniquidad. Y derramó su sangre
para reconciliarnos con Dios el Padre, el propósito eterno y darnos esta abundancia de vida gloriosa. Y al fin decirnos la verdad a nosotros mismos, porque si no nos decimos la verdad a nosotros mismos, ¿cómo podemos pretender que le vamos a decir la verdad a los demás? Imposible. Si primero no nos enfrentamos a nosotros mismos, que somos nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque nos consentimos, porque argumentamos, y bueno, sí, está bien, me equivoqué, yo hice esto, pero es que el otro hace aquello otro, así que no es tan grave lo mío. Esa es la comparación del hombre con el hombre. Así le va al hombre que se compara con el hombre. Pero el que se compara con Dios, ve lo débil de la ley, pero ve lo poderoso de la gracia. Amén. Porque ahora este Cristo que nos viene a habitar llega a transformar nuestro corazón, nos da un corazón de carne, nos quita el corazón de piedra, o mejor dicho, lo pone a un lado, nos da un corazón de carne y ese corazón empieza a latir, pero ya no como el de piedra, porque el de piedra late un solo ritmo. Una piedra es un mineral, está muerta, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, no tiene vida, una piedra no respira. Por más que tiene poros y puede ser que haya, ¿no es cierto?, dentro de sí, algunos, las piedras más duras no, pero saquemos de lado eso, pero digamos así, el corazón de carne que Dios da, lo que hace es latir al ritmo del corazón de Dios. Y no hay que hacer ningún esfuerzo, simplemente está conectado por la obra de la cruz de Cristo. Y al estar conectado por medio de la obra de la cruz de Cristo, pasa lo que dice la palabra. Condenó al pecado en su carne. Por eso tenía que ir a la cruz. Y Dios el Padre tuvo que enviarlo, pero Dios el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Él en la cruz sabía que iba a completar la obra gloriosa para que todos seamos conforme a la imagen de su Hijo, a semejanza del Hijo. ¿Ve? Dios, una vez más, Dios obrando para que lo que Él creó no se pierda. De tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo único en su género, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Todos somos eternos, pero hay vida eterna y hay muerte eterna. La muerte eterna es separación eterna del hombre con Dios. Así nace el hombre, separado de Dios, y si no se encuentra con la vida que es Cristo, queda separado de Dios. Pero por eso Dios envió a su Hijo, para que la vida de Dios venga a habitar al hombre, y ahora entonces comienza en nosotros un proceso que es formar en nosotros la vida del Hijo. Y esto ocurre corporativamente. Qué glorioso es Dios. Usted me dice, ¿esto es evangelio? Sí, acabo de predicar el evangelio. Pero ¿sabe qué? No solo predico el evangelio, también edifica esto mi vida. Porque así como el Espíritu de Dios me dio ese texto, yo puedo decir que me dio la explicación del texto. Y creo que con claridad, júzguelo usted. Si no, el Espíritu de Dios le iluminará para seguir trabajando en esta palabra en todos estos días. Y usted el día 24 y 25 no se dedicará a vivir ningún exceso en la carne, sino al contrario, recordando esta palabra, vivirá en esta gracia de manera equilibrada, disfrutando de la vida, sí, de la comida, como dije, de beber, de la familia, de la iglesia de Cristo, de todo lo que Dios nos da a disfrutar, la iglesia, amigos, todo lo que Dios, pero lo vamos a hacer en un criterio, el del Hijo, el del Padre, el que nos va a hacer vivir en esta armonía de una vida que va todos los días de nuestra vida llevándonos
a crecer sin límites hasta alcanzar lo que Dios ha dicho que debemos alcanzar. ¿Qué debemos alcanzar? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Amados, esto es lo único que nos lleva a vivir en un entendimiento. Por eso dijimos que la Biblia es muy clara y los apóstoles son muy claros. No tuvieron que estar dándole vueltas a cuál es realmente la solución a todos los problemas del hombre. Y que cada uno de los seres humanos que habitamos la tierra podamos entender que sí es posible ser implantados con la mente de Cristo en nuestra vida. Y a eso se le llama nuevo nacimiento. Que la mente de Cristo sea implantada en nuestra vida de tal manera que ese implante reemplace. Porque un implante viene para reemplazar aquello que no funcionaba, que estaba roto, deficiente. Entonces, a usted cuando le hacen un implante de una muela, no le dejan la muela vieja, se la extraen. Porque tienen que trabajar en el hueso para colocar el nuevo implante y luego colocar la prótesis, que es esa muelita ficticia, pero que parece tan real. Ahora, para que Cristo sea implantado en nosotros, una vez nosotros tuvimos que desechar, despojarnos. ¿De qué? De nuestros argumentos que se levantan en contra de la voluntad de Dios. De nuestros argumentos que están llenos de la memoria del primer Adán. Lo que nos dijo la religión, lo que nos dice la tradición. Tuvimos que despojarnos de eso. Si siempre hay cosas que tenemos, decisiones que tenemos que tomar, siempre hay decisiones. Por eso Dios dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Debemos despojarnos. Aún ahora, cuando tenemos implantada la mente de Cristo, todavía no hemos sido glorificados, es decir, transformados absolutamente. Sí, nuestro espíritu está conectado con Dios y no hay ningún tipo allí, no hay nada para hacer. Dios le dio vida al espíritu y lo conectó con el Padre. Eso se llama nuevo nacimiento y eso se llama tener la mente de Cristo. Pero no se olvide que usted traía una mente, no te olvides que traíamos una mente. Y esa mente natural es la que todavía tiene la memoria del primer Adán. Esa es la mente que hay que renovar, porque dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12 dice así, no se conformen, no tomen la forma de los sistemas de este siglo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí cuando dice la renovación de vuestro entendimiento, está hablando de la mente natural que está configurada según la memoria del primer Adán. Entonces dice, renovaos, ¿no es cierto? Renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Es decir, ¿cuándo podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cuándo lo comprobamos? Cuando nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Si seguimos con argumentos, estamos fritos. Pero cuando le
permitimos al Espíritu de Dios, conforme a la mente de Cristo que me habita, trabajar sobre mi alma es el asiento de mis emociones, es la que rige mi voluntad y la que indudablemente hace que podamos ser libres de nuestros sentimientos ocasionales. Y cuando uno se renueva en el espíritu de su mente, el alma empieza a configurarse según el espíritu que ha sido conectado con Dios el Padre por medio de la nueva vida. Entonces ya no tenemos que agitarnos y cansarnos por cumplir la ley de Dios. Surge de manera natural. Y cada vez me causa más placer hacer la voluntad de Dios. Aunque mi carne me pida otra cosa, yo sé que eso no me conduce a nada, porque tarde o temprano me llevará al fracaso igualito a los sistemas de este mundo. Pero cuando yo me renuevo en el espíritu de mi mente, compruebo que lo que Dios dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Entonces ahí me encuentro con la voluntad de Dios agradable y perfecta, su buena voluntad. Y ahí empiezo a disfrutar de la plenitud de la vida y empiezo a gozarme y a alegrarme. Ahí no me pesa venir a las reuniones, ahí no me pesa darle al Señor la generosidad que a Él le corresponde, no empiezo a dibujarla, tampoco empiezo a compararme con el hombre para ver si estoy mejor que aquel o que el otro, no importa, porque en realidad me comparo con Dios y digo, Señor, quiero crecer más a la imagen y semejanza de Cristo. No me pongo a pensar cuán generoso soy con las personas, con los demás o con Dios mismo. No, soy generoso y entonces veo necesidades y las suplo, pero sobre todas las cosas entiendo que lo primero que tengo que ser es agradecido con Dios y ser generoso con Dios. ¿Cómo ser generoso con Dios? ¿Dios necesita algo? Dios no necesita nada. Pero ahí es cuando entra nuestra identidad corporativa, porque si Cristo viene a habitarnos a cada uno de nosotros, es porque Él lo que hace es colocarnos en un cuerpo. Porque la palabra de Dios no se puede cercenar. La palabra de Dios no es el manual de Jack el Destripador. El manual de Jack el Destripador será, ¿vieron en las carnicerías que te muestran la foto y te ponen los cortes de la carne? Ese es el manual de Jack el Destripador. Y te ponen el cuarto trasero, la nalga, de dónde viene la colita de cuadril, de dónde viene. Ese es el manual de Jack el Destripador. Hay algunos que actúan así en la vida cristiana como hijos de Dios. Agarran y dicen, esta parte de la Biblia sí, esta no. Amados, la generosidad es parte de la vida en Cristo y nosotros no podemos. Dios no tiene necesidad de nada, pero Él nos coloca en un cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia, de la cual nosotros somos parte y estamos constituidos de manera local. Pero ¿saben qué? Nosotros como iglesia constituida de manera local, hoy en día somos generosos con dos instituciones por lo menos. Una de ellas es la iglesia ciudad. Toda la iglesia y los pastores que nos reunimos en esta ciudad de San Martín para hacer cosas juntos. Somos generosos porque también tenemos un aporte que damos de generosidad para que funcione administrativamente ese consejo de pastores de la ciudad de San Martín. Pero también somos parte de un ministerio corporativo en todo el mundo que se llama Manantial de Vida y también participamos de una generosidad con el cuerpo, con parte del cuerpo y también enviamos dinero de acá, ustedes, yo, todos nosotros, no solo el Consejo Pastoral de San Martín, sino también a lo que tiene que ver con Manantial de Vida, el apóstol Juan Balistreri y todo lo que administra. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y el cuerpo necesita mantenimiento. Y para mantener algo que yo sepa, se necesita dinero. ¿O no? Entonces no llevamos el aspecto del dinero a la cruel expresión de que, no, eso no es espiritual. No, el dinero es tan espiritual como una oración que hacemos al Padre. ¿Por qué?
Porque Dios no necesita dinero. Ve un corazón. Y que yo sepa, la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero también dice que donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Y también dice, ¿no es cierto?, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, unimos todo eso, ¿y qué significa? Que cuando yo soy mezquino, muestro dónde está mi corazón. Que cuando yo soy mezquino, muestra dónde está mi amor puesto. Quiero retener, no, si doy me quedo sin esto. ¿Sabes qué? Dios dio a su Hijo. Lo dio en semejanza de carne de pecado para terminar con el pecado. Dio a su Hijo, lo entregó. Así que le vamos a enseñar a Dios a dar. No, Dios dio todo lo que tenía, su Hijo. Abraham, hombre de fe. Todos conocemos la historia de lo que sucede cuando sube al monte Moriah con su hijo Isaac y lo va a sacrificar. Dio a su hijo una imagen de lo que habría de venir. Lo entregó. No lo tuvo que sacrificar porque el Señor lo detuvo, pero en su corazón ya lo había dado, ya lo había consagrado a Dios. Porque son aquellas cosas que queremos retener, las mismas que nos muestran que nuestro corazón es mezquino. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuanto más pensamos en retener, mostramos dónde está nuestro corazón y nuestro amor. Yo les cuento a ustedes que el año pasado tuvimos que viajar a Uruguay porque nos hacíamos cargo de la obra en Uruguay. Y no teníamos plata para viajar, pero teníamos tarjeta de crédito. Y teníamos que endeudarnos. Y nos endeudamos. Y el apóstol Juan Ballesteros decía, bueno, Daniel, mirá lo que surja, nos decís cuánto es, pero nosotros estamos generosamente aportando. Estamos sacando. Así que le digo, no, yo no sé cómo, pero el Señor va a suplir, quédate tranquilo. Fuimos por amor a las vidas que estaban allí. Un matrimonio pastoral y personas que estaban teniendo una crisis. Nos fuimos a Uruguay. Dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero, nuestras energías. Por fe. Uruguay, carísimo. Yo les aseguro, vayan de vacaciones, no vayan a Uruguay. Me mata si me escucha el presidente de Uruguay o me escuchan en turismo. Pero no, sí, es decir, ahora está mejor la cosa, pero el año pasado, ¿saben lo que era? El combustible, el hospedaje, la comida, todo, gravoso. El Señor suplió todo, pero tuvimos que ir por fe. Pagamos con tarjeta de crédito. Después, Dios proveerá para cubrirla. Ve, no es, voy a hacer si tengo. No, si tú no das, nunca tendrás. Pero entonces tengo que darle a Dios para que Dios me dé. No, Dios ya te dio todo. Lo que pasa es que está contenido. Esto es mire, tecnológicamente es así. Yo puedo levantar por una polea un peso determinado para realizar un trabajo determinado. Es decir, por ejemplo, vamos a pensar que estamos levantando un punzón con una polea para que cuando caiga marque una chapa y le haga una impronta de una imagen o la perfore o lo que sea. Entonces yo lo que hago es levantar el peso que tiene la matriz que va a marcar lo que está abajo y yo entonces cuando lo levanto estoy sumándole a ese volumen y a esa matriz una energía potencial, es decir, es una energía potencial. Está arriba, pero es una energía potencial. Pero cuando yo cinéticamente suelto, cae, automáticamente deja la imagen y la impronta en lo que quiero marcar o lo que quiero dejar formado. Es decir, el trabajo se produce cuando yo suelto.
no cuando yo retengo. Si lo retengo nunca va a lograr la impronta. Amados, la vida espiritual y el dinero y toda la generosidad que podemos dar es lo mismo. Dios nos ha dado todo. Ay, ¿por qué no lo veo entonces en mi vida cotidiana? Y pregúntese por qué. Usted está teniendo una energía potencial. Usted no está soltando, usted está reteniendo. Lo mismo con el amor unos a otros. El otro día tuvimos que hacer cambio de planes para ir a visitar a Yelén. Hicimos cambio de planes, cambio de agenda. ¿Por qué? Porque era importante ir a visitarla. Eso es dar, eso es soltar. Ah, no, pero yo tengo tal compromiso. Cambio mi compromiso porque el Señor nos mostró que teníamos que ir en ese momento, ese día, donde las cosas habían ocurrido recientemente. Gloria a Dios, allí oramos, allí hubo lágrimas, pero hubo un volver al Señor, un corazón dispuesto. Amados, el Espíritu de Dios hay momentos en los cuales te va a hablar y te va a decir que hagas algo. Y si es conforme a lo que dicen las Escrituras y es por la iluminación del Espíritu Santo, no lo retengas, suéltalo, hazlo. ¿Por qué? Porque verás la impronta. Verás la marca del Espíritu Santo produciendo aquello para el cual el Señor nos llamó. Así que exculpamos a Dios de todas aquellas cosas que muchas veces decimos y que no tienen nada que ver con Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Bueno, no es un problema de Dios, es un problema nuestro. Suelta lo que tienes que soltar. Sé generoso, generosa con tu tiempo, con tus energías, con tu dinero. Para el reino de Dios. Y yo no les estoy pidiendo nada, ¿eh? Yo no estoy mangueando, ¿eh? No. Eso sería carnal. Yo lo que estoy diciendo es que todo lo que hacemos en esta tierra se hace por medio de un valor. Pero yo siempre he entendido esto, y es lo que nos ha sostenido en fe a la pastora y a mí. No confío ni espero de los hombres, pero sí de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Porque Él es rico. Porque Él es rico. No es mezquino. Nos dio a su Hijo. Nos dio lo más preciado. Dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con precio de plata, ni oro, ni piedras preciosas, sino con su sangre, como la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, amada.